Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, los versículos del 43 al 45. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. El título de este párrafo dice en algunas Biblias: Jesús anuncia otra vez su muerte. ¿Por qué Jesús debe repetir a sus discípulos que Él va a morir, que va a ser entregado en manos de hombres? Está apuntando hacia la cruz, hacia su sacrificio. Es porque debe quedar grabado en el corazón, en la mente de sus discípulos, cuál es el propósito del Padre. Sea para Jesús en este momento, en este instante, que está cerca en dirigirse a Jerusalén para ese acontecimiento, para su muerte, sepultura y resurrección. Y sea también para sus discípulos, que deberán continuar con el plan de Dios después de sus días. Bueno, Jesús ya es famoso en este momento, en este instante. Gracias a la sanidad, a las resurrecciones, gracias a los milagros y las grandes señales que ha hecho, ya no solamente es reconocido por los 12, por sus 12 discípulos, o por algún grupo mayor de gente. No, ahora toda la gente sabe quién es Jesús y qué es capaz de hacer con el poder que su Padre le concede. Y entonces el verso 43 dice: y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Sabían que este era un asunto de Dios y se maravillaban, dice, todos, de todas las cosas que hacía. A este punto de la fama de Jesús, entonces vienen los ofrecimientos de los hombres. ¿Cuál es el ofrecimiento de los hombres? Lo que unos 2 o 3 eventos antes se había mencionado cuando alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, en el famoso milagro, cuando de 5 panes hizo que comieran todos los presentes y sobraran 12 cestos de pan, la multiplicación del pan. Al final de ese evento, Jesús ve y lee en la mente y en los corazones de esas personas que querían hacerle rey a Jesús, y por medio de eso y del gran poder que tenía, es retirar a Roma de Palestina, es decir, ser liberados de la tiranía romana. Mas Jesús no estaba interesado en eso. Él conocía muy bien cuál era el propósito de Dios, de su Padre, al enviarle a la tierra, y era que debía ir a la cruz, pagar el precio del pecado de toda la humanidad, sus pecados y los míos incluidos, y darnos la oportunidad de ser reconciliados con Dios, con el Padre. Ese fue el propósito de Jesús. Por otro lado, por un lado estaba la fama, el ofrecimiento de fama, de poder, de riqueza, de placeres, haciéndole rey. Por otro lado estaba el sufrimiento. Sería entregado en manos de hombres. Le flagelarían, le humillarían, le escupirían, le causarían mucho dolor antes de la cruz y en la cruz. Pero ninguno de los dos, ni el ofrecimiento de los hombres ni las amenazas de los hombres, cambiaron el propósito de Jesús. Él fue a la cruz y dejó gran enseñanza para sus discípulos, y por eso es que necesita repetirles y que se grábense en la mente, grábense en el corazón. Les dijo, porque ni los ofrecimientos de los hombres ni las amenazas de los hombres deben desviarnos del camino hacia Dios, hacia el Padre. Y esto fue lo grandioso. No solamente Jesús lo vivió esto, lo vivieron sus discípulos, sus apóstoles. Tenemos el testimonio del apóstol Pablo en Romanos 8, 32 al 39. Dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo siguió las pisadas de Jesús, y Dios está interesado en que nosotros también sigamos las mismas pisadas. Que ni los ofrecimientos de los hombres de fama, dinero, placeres, ni las amenazas de los hombres, ni el sufrimiento que podamos experimentar en esta vida, en nuestro cuerpo, nos separen del amor de Cristo, nos separen de ese camino que nos lleva a la salvación, a reconciliarnos con el Padre y a tener la oportunidad de vida eterna. Debemos preguntarnos siempre y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para responder: ¿esto que los hombres me ofrecen me acerca o me aleja de Dios? ¿Esto que los hombres me ofrecen beneficia o perjudica a otro? ¿Esto que los hombres me ofrecen me edifica o me destruye? Pues si le acerca a Dios, si beneficia a otros y si a usted le edifica, hágalo con toda seguridad. Será para continuar en el camino adecuado. Pero si le aleja de Dios, o si perjudica a otros, o si le destruye a usted, diga no, que Dios le dé la sabiduría y la firmeza para eso, tanto a usted como a mí también.